Muy buenos a todos y a todas. Estamos aquí celebrando el Día Mundial del Teatro, 27 de marzo, y estoy tremendamente bien acompañada. Me acompaña aquí una serie de personas que en lo que viene siendo el teatro local y no tan local, están dejando mucha influencia tanto en el pasado como en lo que queda por venir. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a ir, somos muchos para no pisarnos, ¿vale? Voy a ir saludando individualmente. Empezamos por arriba, Emilio Flor. ¿Qué tal, Emilio? Muy bien, buenas noches a todos. Muy buenas y noches. Me alegro de que tengáis esta actividad para intentar animarnos dentro de lo que el teatro está sufriendo este año. Claro que sí, con eso estamos. Tamara Carrasco, Escenarium Teatro, muy buena. Muy buenas noches, buenas noches. Manolo Morillo viene de espía, la gente infiltrado viene hoy. No, mira, ¿sabes lo que pasa, Irene? Que tengo una calva tan grande, que como no me ponga la gorra, va a reflejarse. Hola, muy buenas. Buenas a todos, ¿eh? Bien. Con ganas de charlar con vosotros. Qué bien, pues me alegro. Y tenemos aquí a la familia Varo en persona. Muy buenas a los dos. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el joven es Pascual y el mayorcito es Adri. No, es al revés. ¿Qué tal? Bueno, mira, os comento un poco por encima. Emilio, ya nos lo contará, pero un poco para que ubiquemos, ¿vale? Mira, aquí viene alguien. ¿Quién viene? Bueno, no sabemos, que se una. Ah, mira, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Justo nos coges en la presentación. Tienes el micro bloqueado, no se te escucha. Ahí, el micro. Ahí. Ahora lo oí, ¿no? Ahora. Pues mira, justo buenas tardes. Has entrado como las estrellas, vamos, en el momento exacto. ¡Qué bonito! ¡Qué cuadro más bonito que de gente! Que me alegro mucho de ver, que hay mucho que no lo hacía, mucho tiempo que no lo veía. Claro. Igualmente. Hace tiempo, sí. Bueno, pues mira, aprovechando, aquí tenemos a Álvaro, que Álvaro es el presidente de la Asociación de Artes Escénicas del Puerto. Como comentaba, Emilio, fundador, creador, director de Balbo Teatro, entre otras muchas cositas. Tamara es un poco, pues, Escenarium Teatro. ¿Desde cuánto tiempo lleva Escenarium? Desde hace bastante tiempo, ¿no, Tamara? Desde 2013, exactamente. Se lleva bastantes años ya. Sí, vamos, bastante. Formal como asociación desde 2017, pero sus orígenes a 2013, aproximadamente. Sí. Bueno, Manolo Morillo, que Manolo Morillo es el eterno actor. Manolo Morillo ha participado en todo, vamos, yo creo que no hay proyecto portuense en el que a Manolo no se le vea la cara. Se intenta al menos, Irene. Pero hoy viene en representación de Olvido Teatro, que esto es importante decirlo, ¿vale? Porque Quique no podía estar presente hoy porque tenía algún problemilla familiar y encantados aquí de tenerte, Manolo. Y tenemos a Adrián y a Pascual en representación de Carromato. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Estupendo, encantado de esta reunión. Qué bien, Pascual, muchas gracias por aceptar la invitación, porque ya me comentaron de que tú no eres mucho de este tipo de cositas. Así que muchas gracias por estar aquí. La verdad que no, pero bueno, estar entre amigos sí, ¿eh? Sí me gusta. La verdad que el motivo de esto es bonito, que es como decía al principio, que es celebrar el Día Mundial del Teatro. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, así que también quiero preguntarle al resto de compañeros si van a hacer algún tipo de propuesta por el Día Mundial del Teatro, porque evidentemente esto no lo estamos grabando justamente este día. ¿Con qué motivo? Pues por tema de disponibilidad y también para poder un poco preguntarle a Álvaro por unas propuestas que él tiene para justamente ese día, que ahora nos contará, ¿vale? Así que nada, chicos, os lo digo, vamos a hablar tranquilamente. Yo lo que quiero es saber un poco vuestras experiencias, vuestros proyectos, cómo nacieron vuestros distintos grupos de teatro, y así que sin ningún tipo de orden ni de jerarquía, ¿vale? Venimos a celebrar el Día Mundial y yo lo que quiero es que la gente conozca toda la cantidad de cosas que realmente hay en el puerto, ¿vale? Así que bueno, quien quiera de verdad empezar y tomar la palabra, que levante la mano.
Hombre, yo se la cedería a Emilio por esos pelos tan blancos que tiene, ¿entiendes? Pues me parece perfecto. A ver, Emilio, cuéntanos, porque claro, algunos sí conocen Valvo, otros no, pero lo que me dijeron fue, ¿qué es Valvo? Porque parece como que hay mucha gente que sale de ahí, ¿no? Hay como mucha gente conocida que sale de Valvo. Entonces, sabemos que es un grupo de teatro, pero ¿cuáles son los inicios de Valvo, Emilio? Bueno, Valvo es el último nombre. Tendría que explicarlo, intento resumir. Es decir, he estado en la universidad el otro día, donde fui alumno de la Universidad de Sevilla y fui profesor un año. Y ahí empiezo. Es decir, hace 47 años, dando clases en el aula magna sobre Plauto, éramos filólogos, no tenía ni idea de teatro. Me encontré con un alumno, yo empecé a ensayar solo, con un grupo muy heterogéneo, que eran personas que estaban en quinto de carrera, y latín no sabían, pero la quedaba en latín para probar. Entre ellos mi alumno fue Alfonso Guerra, es decir, te cuento gente mayor. El alumno más joven que había en el aula era yo. Y entonces, recordándome el aula magna el otro día que fui a visitarla, pues, ¿cómo empezamos? Recuerdo, pues, animándome sin saber, y tuve la suerte de encontrar a Ramón Resino, que para mí ha sido, bueno, fue el que inició mi aventura del teatro como medio didáctico, porque aquí estamos representados todos como teatro. Pero yo lo descubro siendo profesor en la Facultad de Sevilla. Si algún día queréis investigar quién es Ramón Resino, era un profesor de teatro, pedazo de actor. Y cuando vine al primer ensayo me di cuenta de lo que era el teatro. Una cosa es la pasión y otra cosa es la energía, la formación y la preparación. Yo con un ensayo de él entendí lo que era Plauto, no la filología. Y ahí empecé. De Sevilla me fui a Cádiz. La obra que montamos en Sevilla fue la Ulularia, que es la obra que traducíamos. En Cádiz, de profesor, hicimos a Ulularia, Militar Fanfarrón y un recital de poesía de Generación del 27. Y 3 años, después saqué una cátedra, me fui a Marchena, la Ulularia, me fui a San Fernando, la Ulularia, me vengo al puerto y ya era gravoso otra vez hacer la Ulularia. Hice Militar Fanfarrón, y a partir de ahí estuve haciendo mitos de vídeos, hicimos varias experiencias hasta que por fin me voy, y digo por fin no, porque estoy muy contento de haber estado en biblioteca. En Santo Domingo nos atrevimos con Tragedia, Las Coéforas, y ya, pues, 47 años sin parar, pero ya he dicho, con un teatro que a veces no era de calidad, pero que inició una metodología del latín como medio didáctico. ¿Por qué he durado tantos años? ¿O por qué se llama ahora Valvo? Se llamó Histrión, se llamó Baco, se llamó Socus, se llamó... Histrión fue el primero. Me acuerdo que Pascual se recordará el colectivo teatral portuense, en que la primera tragedia que hace Valvo fue una apuesta de La Rondo y mía, frente a actores muy buenos de comedia que no querían. Yo no tenía ni idea de la dramaturgia, de cómo la obra duraba, la Coéfora duraba 2 horas y cuarto, con descanso y todo. Pero gracias al esfuerzo de muchas personas, Valvo representa una historia, y en este caso pues han sido 47 años. He tenido mis crisis, algunos momentos de desánimo, y me da miedo que desaparezca. Yo creo que hay gente muy preparada. Valvo, o en este caso Emilio Flor, no hubiera existido si no hubiera tenido gente muy preparada que me ha enseñado. Y si no estaban preparados, nada más, estoy mirando a Adri, siempre me sorprenderá con 13 o 14 años cómo se subía a montar las torres allí en el Festival Grecolatino en verano, con unos aparatos para no caerte. ¿Te acuerdas, Adri? Y después la humildad. Yo todo hablaría tanto, pero especialmente Valvo existe porque ha habido mucha gente con humildad. Yo, Adri, más que despreciarlo, que nunca lo desprecié, entró muy joven en el grupo y después de 2 años me pedía entrar ya en un personaje principal en la comedia y no lo elegí, pero hubo una crisis y él, muy valiente con 14 años, dice: yo defiendo esto. Hizo Un joven enamorado y un Oreste. Qué maravilla. Podría hablar de Álvaro, podría hablar de Irene. He dicho que Valvo es, y ya termino,
una asociación sin ánimo de lucro que surge como didáctica para acercar el teatro como un ocio creativo. Un ocio creativo y si no existen colegas que explicaré después, o cónyuges para hacer feliz a través del teatro, pues no hubiera existido Balbo. Ya he hablado mucho porque Joan está en Balbo o Focus, pero vamos, yo aprecio mucho a Adri porque la verdad que dio un salto enorme al grupo, demostrándome que jóvenes con 14 años podían hacer personajes muy importantes, es decir, muy importantes, en teatro todos son, pero él cogió el persa, el joven enamorado, y cogió Orestes y me dio una lección que siempre está aprendiendo de los demás. Bueno, Adri, perdón Emilio por alusiones, cuéntanos, tío, eso. Bueno, hay que matizar, evidentemente quien esté viendo esto no tiene por qué saberlo, que tanto Tamara como Adri como yo hemos estado en manos de Emilio, que por eso Emilio también se refiere a momentos concretos, una época bastante gloriosa de Balbo, ¿sabes? Como era aquella época que salió de ahí mucha gente, vamos, auténticos profesionales. Así que bueno, por alusiones, Adri, cuéntanos. Pues nada, yo comencé de manera un poquito estable con 13 años, ahí en Balbo precisamente, empecé con Emilio, que aunque tuve previamente experiencia con los pasacalles, ya, pues, no me acuerdo el año. Tenía 6 años. 22 años por ahí, digamos, a la Expo de Sevilla y demás, mi primer contacto con el teatro, pero bueno, con 6 años tampoco era muy consciente. Pero ya en 13 sí ya tenía yo claro de dedicarme a esto. Y bueno, pues tuve la invitación a puerta abierta por parte de Emilio y de Balbo, empecé ahí y digamos que fue mi primera escuela donde aprendes eso, lo que dice Emilio, no solo ya de teatro, sino que aprendes ciertos valores personales que creo que son valores que se aprende cuando una persona se está desarrollando, el carácter, la personalidad a partir de los 13 años, y creo que es una experiencia súper bonita que siempre la recomendaré. Y que en mi caso, bueno, pues fue escuela. Aprendí muchísimas cosas, tanto siendo, da igual que fuera un personaje protagonista o fuera el último que me hablaba, porque te lo pasabas igual de bien, porque al final se trata de hacer piña y de todo el mundo arrimar el hombro y a por el mismo objetivo en común y a disfrutarlo y a pasar la experiencia. Vamos, eso es lo que... Sí, es verdad que hubo ciertos momentos por causas X. Y bueno, lo importante es que la gente que creemos en estas cosas, pues siempre nos hemos forzado, hemos dado al máximo y bueno, ahí hemos estado también apoyando, en este caso, Balbo, para que siguiera adelante y todo lo que hiciera falta, claro. Y eso fue los comienzos, hasta el día de hoy sin parar. Yo he estado en diversas índoles. En el puerto se me conoce sobre todo como técnico de luces, aunque tengo muchas más facetas. Pero bueno, es normal porque aquí al final y al cabo pues trabajo de técnico para otras compañías, festivales de comedia, el teatro, los conciertos. Entonces al final mi cara visible aquí es como la de técnico. Pero bueno, siempre he estado metido en el sector de arte escénica en muchas facetas hasta el día de hoy que sigo. Bueno, ahora en una pausa, pero bueno, seguiremos. Bueno, Adri, y escuchame una cosa, porque con 6 años yo no tenía montado nada. ¿Quién tenía montado ahí algo? ¿Cómo que no lo he escuchado bien? No lo he escuchado bien. Con 6 años tú no podías tener montado nada. Con 6 años, ¿dónde estabas actuando tú y con quién? Eso. Me acuerdo que él tenía una compañía aficionada también de calle. Bueno, ahí empezó a hacer calle también a través de la escuela, creo. Bueno, ahora él lo cuenta mejor. Y yo recuerdo que él me dijo una vez, voy a montar un teatro de calle. Y dije yo, ¿pero eso cómo se hace? ¿Se monta un escenario en la calle? Y dice, no, ya lo verás. Y bueno, y la cuestión es que cuando me fue contando la idea ya, yo con 6 años, pues la cabeza te puede imaginar lo que te puede imaginar. Cosas raras. Y dije, oye, pues yo querría participar. Y dice, venga, pues muñeco, me puse un muñeco y participando en los pasacalles y fotos y demás, donde participaba gran parte de la gente del mundillo del teatro de la época, la verdad que bastante bien, y eso nos fuimos moviendo por la provincia y en concreto recuerdo yo actuaciones cuando se inauguró lo de la Expo de Sevilla.
Bueno, Adrián empezó con 6 años, me lo llevé a unos pasacalles y demás, pero desde pequeñito en el carrito un bebé se tragaba ensayo y ensayo y ensayo. Y nos llevábamos a las representaciones, nos íbamos a ver el espectáculo sentado en una silla y se quedaba con un añito y medio, mandaba a callar a la gente a los que hablaban porque quería ver la función. Le pusiera la que le pusieran y se lo tragaba todo lo que era teatro se lo tragaba. Bueno, Pascual, ¿y cómo inicias tú? Es decir, ¿el carromato siempre ha sido el carromato o ha tenido No. siempre? No. Cuéntanos un poco. Yo nací y me crié en Rota, ¿no? Uh-huh. Allí con 14, 15, 16 años estuve en un grupo también, hicimos algunas cositas, entre ellos los intereses creados de Jacinto Benavente, donde yo estuve. También pintaba decorado, montaba luces, en fin, lo que me mandaran, ¿no? Pero yo ya allí terminé, me vine a estudiar aquí al Puerto de la Zafra, conocí a Marisa, la madre de Adrián, y ya en el año 84 me vine a vivir aquí al puerto. Allá por el año 85, al año más o menos de estar viviendo aquí, yo vi una función de Paco Teja, del grupo Teja, en el Salón Moderno, y digo, yo quiero volver a hacer teatro. Me decía, a mí me gusta, yo me lo paso muy bien, a mí me gusta, yo lo quiero. Pero sí es verdad que yo el grupo de Teja, primero lo veía muy jóvenes, muy pequeños con respecto a mí, y luego los horarios también. Yo tenía unos horarios de ensayo y yo por mi trabajo y demás, pues no. Entonces empecé a preguntarle a gente conocida si querían hacer teatro. Unos me decían que sí, otros que no, otros que en fin. Y de ahí pues surgió Jaramago con Juan Larrondo, Raúl Barriuso, Luis Salguero. Bueno, surgió Jaramago como colectivo cultural, pero el colectivo cultural surgió a partir del grupo de teatro, ¿no? Hubo más gente que no querían hacer teatro, querían hacer otras cosas. Pero nosotros seguimos con el teatro. Ahí hicimos varios montajes que nos fue muy bien, porque la verdad que nos fue muy bien en el sentido de que en la primera obra la hicimos aquí de forma local, pero sí tuvimos una salida a algunos pueblos de fuera que nos permitió pues coger algo de dinero e invertirla en equipos, ¿no? Emilio también nos dejaba equipos por aquel entonces, porque era nuestra compañía también referente, nuestro grupo referente, que tenía un poquito más de algunos focos y unos poquitos más y nos los dejaba, ¿no? Y a partir de ahí pues hicimos 3 montajes que la verdad nos fueron muy bien, nos sirvió ya para hacer incluso algunas giras por España y demás con El Matador y con Odisea. La verdad que nos fue muy bien, pero bueno, tuvo sus límites, ya la gente pues otros caminos, Juan se dedicó más a escribir, Raúl en su trabajo, entonces ahí quedó un poco. Yo por aquel entonces estaba, incluso ya con ellos sí planteamos hacer algo de calle, porque resulta que en la jornada de teatro de Puerto Real yo vi por primera vez un espectáculo de calle, muy sencillo, era la compañía Marqueliñe, que venía Adrián pequeñito también, y oye, a mí eso me enganchó muchísimo, yo la verdad disfruté muchísimo, y eran 4 personajes en la calle con una escalada urbana y demás, y a mí me llenó tanto que digo, leche, yo quiero probar esto, yo quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, se lo propuse a Jaramago en la última etapa, pero tuvimos una idea, empezamos a desarrollar un poco, pero bueno, ahí quedó, no surgió más. Y yo aproveché que estaba entonces también de monitor de teatro en el Muñoz Seca, con gente muy implicada y demás, y a partir de ahí pues empecé con unos pasacalles y demás. Surgió de ahí un grupo que se llamó en principio Voz y Ganga, después Pies Planos, y tuvo unos añitos también que hicimos unos espectáculos de calle. Hicimos uno de sala, pero ya luego era calle. Y también llegó a su etapa final, donde había también una renovación de personas. También ocurre que en esa época ya entrar en algunos circuitos de teatro, si no eras profesional no entrabas, porque ya se empezó a filtrar un poco el tema de los accesos a los circuitos. Entonces en ese momento yo ya cogí y di de alta la compañía, me di de alta como autónomo y profesionalicé el grupo, ¿no? Y fue cuando surgió el Carromato en el año 2000, concretamente. El primer espectáculo fue un infantil,
que luego no tuvo mucha repercusión, no tuvo mucha salida, porque es muy difícil mover el teatro infantil en los circuitos. Ahí tuve un pequeño parón, un par de años, porque la verdad me costó un dinero y claro, el productor era yo. Claro. Entonces las pérdidas fueron mías, evidentemente. Entonces Claro. aguanté unos añitos. En el 2002 empecé otra vez ya, y fue cuando empecé con Volando en Aeroplano, El Carro Mágico, Bufonada y todo lo que viene detrás del Carromato, y que sigue, claro. Bueno, ¿y tú cuándo le pasas la batuta a Adri, Pascual? ¿Cuándo se la pasé, no? Claro, ¿cuándo le pasaste? Bueno, aparte, yo, Adrián, sí es verdad que desde el principio del Carromato me decía que quería participar. Yo le decía, espérate, porque yo llevo gente profesional y yo no puedo ir con un chaval. Claro. Claro, con un chaval esto, espérate a tener 18 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que se vaya, ¿verdad? Ha sido vicioso, ¿no? Y él venga, y yo, espérate un poquito. Entonces ya, con 18 años empezó ya a venir, que utilizaba zancos y demás, y ahí empezó a trabajar ya más directamente conmigo. La verdad que poco a poco nos fuimos implicando los dos a hacer una dualidad en el trabajo que, la verdad, que hasta ahora nos ha ido muy bien, los dos, porque aquí lo bueno que tenemos los dos, quizás lo bueno y lo malo, es que aquí se habla siempre de teatro. Claro. y los montajes, los nuevos montajes eran, en cierta forma, era monográfico a la hora o sea, monotema, ¿no? A la hora de estar en casa. Pero bueno, el salto ya cuando pasé ya fue con Beat Dancer, porque fue a surgir, fue una necesidad. Beat Dancer fue una necesidad ya, porque estábamos superando las crisis de 2008-2009, que también estrenamos espectáculos ahí, ¿no? El Enfermo Imaginario, Carne Toro. Pero había que hacer algo más. La crisis seguía, pero nosotros teníamos que hacer algo más. Entonces, él me insistía. Yo aguantaba un poquito por el tema del factor económico, evidentemente, pero bueno, ya empezamos a hablar. Dijimos, bueno, pues hay que hacer algo, y hay que hacer algo que sea polivalente, que sirva para festivales, que sirva para música, que sirva para teatro, que sirva para desfiles, para lo que sea. Y entonces él tuvo la idea de las marionetas, después fue desarrollando las luces, en fin, fue un trabajo que nos llevó muchísiimo tiempo, muchísimas horas aquí en el sótano metidos los dos haciendo pruebas y demás, pero sí, la verdad que el trabajo gordo de los Beat Dance fue él. Él tenía muy claro cómo hacerlo, tenía muy claro no solamente la parte técnica de iluminación y demás, sino también toda la parte de dirección, de montaje, de cómo iba a ser. Y entonces ahí me fui yo relajando y le fui dando funciones a él. La verdad que me fui relajando porque incluso los ensayos, los trabajos con la gente, yo no aparecía. Cosa que por un lado sí me picaba, pero por otro lado yo tenía que darle la confianza para demostrar su trabajo también, su valía, ¿no? Y bueno, ha funcionado muy bien, la verdad que ha funcionado muy bien. Ha cogido el reto también de internacionalizar la compañía, que la verdad que ha ido muy bien a nivel internacional. Y bueno, ya yo cada vez un poquito menos, cada vez menos, y lo estoy dejando a él para que él lo trabaje, ¿no? Eso quería yo preguntar, ¿en cuántos países habéis estado ya con el Beat Dancer? Países, ¿tú lo llevas a la cuenta? 25, 26, por ahí más o menos. 25, 26 países con el Beat Dancer. Sí. ¿Y cuál han sido los países más exóticos, más llamativos? De decir, tú, mira, yo jamás en la vida pensé que podría haber estado aquí, ¿sabes? Todos. Es verdad. Al principio, de hecho, hablábamos diciendo, bueno, nos conformamos si acaso una vez al año y a Portugal o a Francia. Eso era... Portugal sí habíamos estado, ¿no? Porque en Portugal sí tuvimos habíamos estado, pero claro, el salir ya frontera de los Pirineos para arriba. De hecho, voy a comentar una cosa. Yo, paseando Ícar, se estrenó en el 2005. Esa
Bueno, era un tercer trabajo de una evolución de formación de actores para la calle, ¿no? Era un tercer paso, pero también era una invitación a salir fuera de España. Ujú. Lo que pasa es que no tuvimos los medios, ni tuvimos la difusión, pero mi pretensión era esa. Lo que pasa es que No fue el momento. en ese aspecto fracasé, se movió aquí, gustó mucho por aquí, pero no encontré los mecanismos para poderlo sacar fuera de España. Ujú. Ese era el objetivo también, aparte del tercer nivel de formación de mis actores, ¿no? Claro. Luego él ha conseguido eso, ¿no? Con los Beatles sí lo ha conseguido. Yo no lo conseguí, evidentemente, pero bueno, a nivel nacional sí estuvimos bastante, pero no pudimos pasar de los Pirineos para arriba. Ujú. Pues qué interesante, Pascual, la verdad, ¿eh? Como quien te hubiese dicho a ti cuando tú montaste cómo estaban rotas, ¿verdad? Haciendo ahí tu cosita que iba a acabar la cosa como ha acabado. Qué guay. Yo cuando de niño, yo recuerdo de niño me estoy hablando de con 12, 13 años, en mi casa se compraba la prensa los domingos, entre ellos El País. Y El País venían anuncios, que yo alucinaba, y a mí me sorprendía muchísimo porque venían los anuncios de curso de expresión corporal. Yo sin tener ni puñetera idea de eso, pero no sabéis lo atractivo que para mí eran esos anuncios. Yo tenía unas ganas de irme a Madrid a hacer un curso de eso, sin saber lo que era, pero eso de expresión corporal, ¡buah! Para mí era un mundo, vamos. Qué guay. Qué guay, qué guay. Bueno, Manolo, qué calladito estás. Hay que escuchar, Irene. Claro, haces bien, haces bien. No hay más remedio. Lo que sí me parece curioso, Irene, es que estoy viendo la pantalla Ujú. y me da mucha alegría porque veo que hay una interconexión entre todos, porque yo creo que aquí prácticamente todos hemos colaborado con todos. En algún momento, yo hablando Adrián, Pascual, precisamente de Jaramago, yo recuerdo que empecé a hacer ensayos con El Matador, después por problemas que fueran no pude seguir, pero sin embargo sí tuve la oportunidad de ayudarles a la hora del estreno y todo eso. Acompañé a Rafael Alberti, porque Rafael Alberti asistió al estreno ese en el Moderno precisamente. Correcto. Curiosamente, en esa obra, en El Matador, creo recordar, fue cuando en el puerto hubo, creo que fue así, el primer desnudo de torso para arriba de una mujer, que lo hizo Mari Carmen Bueno. Correcto. Creo recordar. Era así, o sea, sí, es curioso, pero... En el puerto se hizo semidesnudo, pero luego nos íbamos porque la idea era, el espectáculo era desnudo integral, evidentemente, la escena lo pedía, ¿no? Claro. Pero ¿qué ocurre? Aquí, por cuestiones de costaba más trabajillo, familiares y demás, pues decidimos eso, pero luego cuando girábamos, evidentemente, era la escena era el poema uno de los poemas de Alberti, y es que lo pedía, es que era así. Claro, era entendible que fuera así. Y la verdad decía eso, ¿no? Que me da mucha alegría porque en realidad todos hemos estado colaborando con todos. Cuando hemos estado, por ejemplo, trabajando con José Luis Alonso de Santos, Irene y Tamara habéis sido ayudantes de dirección de José Luis con las obras que hemos llevado para adelante. O sea que en realidad es una alegría, la verdad. ¿Y cómo empecé yo con el mundo del teatro? Pues desde que nací, prácticamente, porque yo tuve la suerte de que mi padre era actor aficionado de teatro y en su momento pues tenía sus compañías que las hacían el teatro por afición, todo lo estrenaban en el teatro principal que se quemó y eran obras que hacían pues a beneficio de a quien le hiciera falta. Y claro, pues desde pequeñito mi padre me llevaba a mí a los ensayos y yo recuerdo haber corrido entre las bambalinas del teatro principal, en las bambalinas del teatro moderno, cuando era el antiguo, no este último que veíamos. Todo eso lo va uno viviendo. Después en el colegio, si tú en tu casa estás mamando teatro, cuando llega al colegio y hay teatro, pues tú te metes en el teatro. Y cuando entras a trabajar,
y no puedes vivir de eso porque es tontería. No, en aquella época había gente que se podía lanzar a eso, pero otros no teníamos esas opciones, ¿no? Claro. Y me encuentro en el camino, con 20 y tantos años, me encuentro en el camino con Paco Teja. Y Paco Teja, en el grupo ese, que el grupo Teja, que era Teatro Estable Juvenil Andaluz, el que vio Pascual en el cine moderno cuando vino de Rota al puerto, se le cayó un chaval porque no podía y se me cuela Paco donde yo trabajaba, y aquí yo me hace falta una persona que me haga un personaje, y ahí entré yo con Paco Teja a trabajar. Paco venía con su trayectoria del grupo de Teatro de Bellas Artes, que ahí él estaba trabajando entonces en la Fundación Municipal para la Juventud y creó ese grupo de teatro, curiosamente con su apellido, ¿no? Su apellido se le puso, que curiosamente el logotipo de Teatro Teja lo hizo Juan García Larrondo, que también actuó con el grupo Teja. Ya te digo que estamos todos muy interrelacionados. Y a partir de ahí, pues, en el año 82 recuerdo que hice un curso de teatro con Alfonso González Vesga, que fue como una luz de agua, y ahí, pues, este hombre me descubrió otra forma de hacer teatro, porque ahí hicimos Teobania, hicimos otra más, no me acuerdo la otra que era. Bueno, total, que este hombre todavía vivía, estaba por aquí, fue un hombre que vino aquí al puerto a dar un cursillo, precisamente, que en aquella época, que era muy reciente la democracia, la apertura de la democracia, pues había muchas ganas de hacer cosas y los políticos de aquel entonces pues se traían a gente de por ahí fuera para para enseñarnos a lo que estábamos por aquí, y nos metimos mucha gente. De ahí salió Monse Torrent del curso ese que dio este hombre. Monse Torrent, que hacía danza en aquel momento, hacía baile aquí en el puerto, pues le enganchó tanto el teatro que decidió tirar por la vía del teatro y salió de ese taller, curiosamente. Y a partir de ahí, pues ya empiezo a trabajar con el antiguo grupo de Teatro y Bellas Artes, que eran los que había dejado Paco Teja. Cuando Paco Teja muere, pues el grupo se reagrupa otra vez otro poquito y empezamos a hacer, pues me parece que hicimos 5 obras seguidas en el Festival de Teatro de Comedias. En el antiguo grupo de Teatro de Bellas Artes hicimos pues varias obras, la M, San Pérez, la Plasmatoria, Usted Ortiz y El Diluvio. Se hicieron en el Festival de Teatro de Comedia como compañía del puerto, porque cuando el Festival de Teatro de Comedias nació, se llamaba Festival de Teatro de Comedias Pedro Muñoz Seca. Después, por lo que fuera, por razones políticas, entiendo, quitaron el nombre de Pedro Muñoz Seca, que tampoco molestaba mucho, creo yo, en el nombre, pero en fin, las cosas son así. Entonces, claro, la organización estaba hecha entre el Ayuntamiento y la Fundación Muñoz Seca. Y la Fundación Muñoz Seca aportaba un dinero para la producción de la obra que hacíamos nosotros, que era un dinero, la verdad que se gastaba un dinero y eso era lo que nos permitía poder hacer ese tipo de montajes para un festival de teatro de comedia, ¿no? Y que era una gozada hacerlo porque el patio de butaca de San Luis se llenaba a tope, muchas veces nos programaban 2 veces, al principio y al final del festival, y las 2 veces se llenaba porque el que no había podido ir a la primera iba a la segunda. O sea, la verdad que era un gustazo, ¿no? Y fuimos, en ese sentido, reconozco que fuimos unos privilegiados en tanto a que nos producían las obras que hacíamos por parte del festival, y tuvimos esa gran fortuna. Y ya con el tiempo, pues, avanzando, estuvo por aquí Adam Black, también hicimos un par de obras de Muñoz Seca de otra forma, otro estilo de hacer teatro. Ese hombre también me enseñó mucho en el mundo del teatro, otra forma de ver la escena, y hasta que tuvimos la fortuna también no ya con el grupo de teatro, el antiguo grupo de teatro de Bellas Artes, que se fue disolviendo ya por edades y todo eso, pero Quique Miranda montó la compañía Olvido Teatro con su productora, y coincidimos con José Luis Alonso de Santos, que como sabéis él tiene su casa de verano o casa de descanso aquí en una urbanización de aquí del puerto, y el hombre pues se venía en verano para acá y lo que tenía era el mono de hacer teatro aquí,
y nos enganchó a nosotros y nosotros lo enganchamos a él y pues hemos montado 4 obras con él, que entiendo que es un lujo, ¿no? Tener un director de esa categoría, pues lo que se aprende y la satisfacción enorme de haber hecho giras con montajes dirigidos por él y adaptados por Andrés Amorós, por ejemplo, ¿no? Y eso pues hasta que Quique entra en Onda, su productora entra en Onda Cádiz Televisión y nos quedamos un poquito en barbecho porque es normal y un día me encuentro con Emilio en el teatro, en la entrada del teatro y me dice, me haría falta un actor para una tragedia que tengo por ahí. Y digo, venga, tira para adelante. Y ahí llevamos ya por lo menos 3-4 años llevamos con Emilio, liado con Emilio con el teatro, que es un teatro que yo no había hecho nunca tragedia con el estilo que lo hace Emilio y la verdad que encantadísimo de hacerlo porque estoy aprendiendo muchísimo con él y de esa forma de hacer teatro, ¿no? Y después me ha dado la oportunidad de poder actuar, hacer giras que yo no hubiera pensado, de actuar, por ejemplo, en el Teatro de los Campos de Marte en Tarragona o en el Jovellanos de Gijón, en Segóbriga, en Mérida, o sea que la verdad es que es una satisfacción poder estar con Emilio a la edad que ya vamos teniendo y que yo espero seguir así hasta que ya no pueda moverme. Pues todo eso es así, Irene. La verdad que es que, mira, estaba pensando mientras que os estaba escuchando hablar, digo, perfectamente podríamos dividir esto en 2 bloques, ¿sabes? La historia de la creación del teatro local, ¿sabes? Porque es que lo que estáis contando es pura historia, ¿sabes? Es decir, si esto lo hiciéramos en una línea cronológica y viéramos todo lo que estaba pasando en ese contexto, saldría evidentemente, bueno, es que de verdad saldría de aquí un libro de historia, pero de petete, ¿sabes? Del gordo. Así que bueno, el otro bloque, que digamos que es un poco más la otra forma de hacer también teatro, de entender el teatro como es el que yo entiendo, ya ahora Álvaro nos lo va a explicar, que es un teatro más enfocado a lo que se llama teatro inclusivo, ¿verdad, Álvaro? Es otra forma de entender el teatro. Cuéntanos. Bueno, mi historia en el teatro está ahí enfrente, ¿no? Ahí enfrente y mucho que hay falta por nombrar y que todos nos conocemos. Yo conocí el teatro por una casualidad, lo mismo que todo, un familiar, mira que necesito un niño para hacer una obra de teatro. Allí voy y me apunto, yo era un chico muy cortado, muy retraído, hablaba muy poco y bueno, descubrí en el escenario que ahí cambiaba todo, ¿no? Era otro mundo. Y curiosamente al año siguiente en el instituto, en el colegio, me encuentro que hay un monitor de teatro, un hippie con un pelo muy largo, Vicente Camaño, gran técnico de nuestro teatro. Y ahí comencé en las escuelas un poquito y aprender de todos ellos, ¿no? Pasé por las manos de Balbo, que Emilio, lo digo públicamente, igual que Manolo, Vicente, Raúl, Pascual, para mí son de esa época, fueron mis padres, ¿no? En cierto modo, porque no solo aprendía teatro, aprendía a leer, aprendía historia, aprendía educación, aprendía formas de estar, me abrieron muchos mundos y bueno, fue un enganche total. Fui aprovechando la escuela hasta que pude, con Emilio hizo lo que pude también, porque éramos muchos y éramos en una época muy loca, el grupo lo volvimos un poco a Emilio loco en esa época, creo, pero fue un aprendizaje así continuo de uno a otro. En la Fundación Juvenil Cultural, ¿no? Lo que estaba Paco Teja, yo iba a esos ensayos ahí me quedaba mirando, esperando una oportunidad cuando fuera. La tuve con él en su último año, y bueno, luego, por cuestiones de trabajo, me aparté un poco del teatro y cuando tuve la oportunidad entré en Afana, el Puerto Bahía, y ahí presenté ya el proyecto. Nunca había dejado el teatro del todo, siempre hacía mis tallercitos, tenía alguna conexión con los grupos y ahí ya presenté ya un proyecto de teatro
e inclusivo, ¿no? Como herramienta social, el teatro como herramienta social para los niveles de comunicación, ¿no? Tu habilidad cognitiva, tu niveles, tipo de habilidades, de desarrollar habilidades. Me encontré con grupos, primero trabajé con centros de menores que eran chicos que estaban por diferentes causas, se veían en una institución encerrados, donde no tenían ningún tipo de salida, ¿no? En ese momento yo pensaba que no tenían ningún tipo de salida y yo creía que si a mí me había servido, a mí el teatro me había dado la vida, me había abierto tantos caminos, eso voy a hacerlo con otra gente. Empezamos con un taller de teatro y bueno, se convirtió ya en 8 horas de trabajo dedicadas a ello, ya con diferentes actividades, porque no solo era el teatro, y máscaras, títeres, actividades socioeducativas que podía llevarlos al teatro, ¿no? Hablar de teatro, poesía, escribir, revistas, todo ello fue el centro de mi trabajo y durante a los 6 años me dice la empresa que si probamos ese proyecto en discapacidad. Y bueno, digo, vale, ¿no? Vale, de acuerdo, pero en los primeros días me fui para el director y digo, mira, que yo me vuelvo para donde estaba antes, para el centro. Yo no me veía capaz de que ellos aprendieran un texto, que tuvieran que supieran, ¿no? El valor de los autores, de los dramaturgos, de la escena, el público, saber estar en un grupo, la coordinación, no me pasaba por mi cabeza. Y así en el tercer día que volví, le dije, mira que me voy, quédate una semanita más, que te formamos, estar con la psicóloga, el trabajador social, hasta que me di cuenta que el único discapacitado era yo. Me di cuenta de que no estaba enseñando de la forma que debía o no estaba expresando bien, ¿no? O no estaba esperando unos resultados que no eran tan a corto plazo. Y bueno, ahí empezó un poquito mi investigación con ellos, a trabajar su expresión corporal, su ritmo de expresión corporal, su ritmo de voz, su coordinación, su forma de entender las cosas. Y bueno, así llevamos ya 12 años. Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿qué actividades tenéis programadas para este fin de semana con motivo del Día Mundial del Teatro? Bueno, pues estaba a tope, porque te he dicho que hoy casi no llego. Hace 4 años montamos la Asociación de Arte Escénica y Educativa, que colaboró el Grupo Balbo, colaboraron el Grupo Tesón, Duende, Arriesgado, Aquelarre, mucho grupo, como siempre dan su apoyo para cualquier cosa que pedimos, y en ese caso intentamos montar una asociación porque veíamos que realizábamos teatro dentro de nuestros centros educativos y bueno, hay mucha gente que ahora mismo no existen las escuelas municipales de teatro, no había un sitio donde la gente podía decir, y bueno, vamos a probar, y también nos organizamos, que también es bueno organizarse y hacer cosas. Nació hace 4 años, fue funcionando muy poco a poco, como todo, con su alto y con su bajo, pero la historia era mantener algo abierto, una escuela al puerto. Al principio estuvimos el primer año en el Teatro de Pedro Muñoz Seca, era muy difícil porque no había gran colaboración por parte de los políticos y los técnicos, porque no se vieron ese año, la verdad, que el teatro todo el año, sin haber un convenio claro en ese sentido. Pero sí que es verdad que era muy complicado porque desarrollarlo, porque era una entrada de mucha gente. Tuvimos mucha aceptación, pero era imposible estar allí. Entonces, bueno, si no se podía, pues había que continuar. Y el Parque Metropolitano del Suruño, hablamos con ellos y hasta hoy cerramos un convenio que firmamos cada 3 años. No solo de las instalaciones, de los técnicos, cada vez que tenemos que montar algo, tenemos su primera colaboración en difusión con la Junta de Andalucía, y ahí poquito a poco tenemos nuestras clases, nuestros monitores, intentamos que los monitores sean siempre de grupos de teatro, y trabajamos un curso desde septiembre hasta junio, todo amateur, todos los niveles,
todos los niveles, personas desde 6 años hasta mayores y personas con discapacidad, por supuesto, porque para ello estamos preparados y yo así lo entiendo y así lo puse en la asociación. Y todos los años preparamos actividades aparte de la escuela, pues, el Día Mundial del Teatro, hicimos el primer certamen de artes escénicas educativas inclusivas. Y bueno, el año pasado tuvimos un parón, como todos los grupos y todo este mundo, ¿no? Y lo que sufrimos a nivel cultural. Y había mucha gana de montar alguna cosita. Estamos esperando hasta junio para montar el segundo certamen de artes escénicas y educativas e inclusivas, pero viendo que se ha abierto un poquito esta posibilidad de hacer cosas, de realizar cosas, como los alumnos estaban preparados, el Día Mundial del Teatro había que celebrarlo, había que decir algo, ¿no? No podemos decir que callarnos, porque somos muchos y es un mundo que hay que lucirlo, que hay que estudiarlo. Y hemos preparado para este fin de semana. Hemos preparado ahí el 27 y el 28. Hay diferentes actuaciones en el Parque Metropolitano de Los Truños, en el Salón de Actos, todo con las medidas de seguridad y protocolo COVID, asientos de 1,5 metros, mascarillas, gel, recuento de público. Y bueno, actúan, digo el recorrido un poco, el sábado por la mañana tenemos un taller de movimiento orgánico con Sergio Suárez de Efecto Teatro, ¿vale? Que es un profesional su estilo. A la 1 actúa el grupo, la gran colaboración de escenario en teatro, que realizan 2 microteatros de 20 minutos cada uno, que dura hasta las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde actúan los alumnos de la escuela infantil y juvenil, que teníamos mucha gana porque el año pasado tuvimos que suspender 2 obras, Lobas de adultos y Historias de una carrera, y la adaptación de Darío. Y bueno, estamos muy emocionados. Y actúan ellos a las 6 de la tarde, es un primer pase de 6 a 7 menos cuarto, para que entre un público, salen. Y luego entra otro público para la sesión de adultos, de los alumnos de adultos, que van a realizar monólogos de diferentes monólogos y escenas de diferentes estilos teatrales, ¿vale? Tanto los pequeños como los grandes. Podemos ver desde Ofelia, Écuba, Don Mendo, por supuesto, la escena de Don Mendo. ¿Qué más? Bueno, me callé un poquito. Y el domingo por la mañana era importante también, porque solo en el salón hay muy poco aforo, y queremos también llevar el teatro a los más pequeños. Entonces hablamos con la compañía Títere Pequeño Duende, o Títere Pequeño Duende, que siempre me lío, de Álvaro, y bueno, van a realizar un cuento por la igualdad allí con títere, allí en el patio exterior, gratuito, todos los actos son gratuitos, y bueno, esperar difundir el teatro todo lo que podamos. Qué guay. Pues yo creo que como esté el tiempo bueno, vayas harta de tener que contar a ti. Perdona, que se me olvidaba, que estoy mirando a ti, Manolo, y se me olvidaba, porque lo había dejado para el final, perdona, Manolo. Es que era muy importante, y hablando de Manolo, de que siempre hay conexión aquí entre todos, queríamos resaltar eso, ¿no? Todos los grupos de teatro que hay, toda la cultura teatral que hay y todo ese nacimiento que llevaron a cabo ellos, ¿no? Para mí se me ponen los pelos de punta, porque yo estas cosas no las comento nunca, y lo estoy comentando aquí y esto queda grabado. Pero para todo eso ha sido muy importante, no solo a nivel teatral, sino yo he aprendido muchas cosas a nivel personal. Entonces, era muy importante, después de este gran parón que hemos tenido, y que vemos que el teatro aquí en el puerto nunca terminamos de arrancar, ¿no? Todos, cada uno, logramos grandes cosas, ¿no? Pero parece que no. Era muy importante que se viera, ¿no? Que queremos resaltar todo lo que hay de teatro. A Manolo Morillo, el gran entendido de hecho, yo lo sigo mucho, y columnas de diario y gente del puerto,
y ya a él ha hecho muchas reflexiones sobre ello y ha nombrado muchas veces en tus artículos a todos ellos, todos los que hemos pasado por ahí. Y entonces vamos a realizar una exposición fotográfica, que la mayoría de las fotografías la ha cedido Manolo Morillo, al cual se lo agradecemos con todo el corazón, y la vamos a exponer durante 2 semanas allí también en el Salón del Teatro, para que se vea que somos muchos y que hay mucha tradición en esta ciudad. Y espero que guste y espero que estéis todos invitados, ¿eh? Y bueno, de hecho, nosotros participamos en esa exposición también. Vamos, el grupo nuestro. Así que deseando. Y también con un monólogo también, pues, sin límite, participa Luisa, que es actriz vuestra y escritora, y también participa con un monólogo, y el grupo de Arriesgado, que también hace una presentación de humor, que Piti y Lola, que nos va a servir un poco de presentación a todos los actos. Yo creo que va a estar súper bien, yo creo que va a ser un fin de semana súper interesante. Sí. Además, que está muy bien pensado, ¿sabes? También contando con que sean pequeños pases, monólogos cortitos, para el tema también de todas las medidas, pero es que al fin y al cabo todo esto es protocolo sanitario, ¿sabes? Pero yo creo, vamos, tú cuando me contaste un poco la idea, digo, bueno, el que esté allí puede echar un día magnífico, vamos. Sí, lamentamos un poquito el aforo. El aforo es muy pequeño. Si tuviéramos un aforo más grande, tuviéramos la posibilidad de una sala o un teatro, algo más grande, más funcional, que pudiéramos dar uso, hubiéramos dado más calidad a más gente y a más grupos de teatro, porque yo sé que muchos grupos están dispuestos a colaborar, porque es lo que queremos, actuar y enseñar al público, ¿no?, nuestro trabajo, ¿no?, y contarle nuestra historia y contarle esa historia de los dramaturgos. Pero bueno, aunque sea un poco, ahí creo que vamos a estar representados todos, con lo que estamos haciendo ahora también lo estamos representando, y poquito a poco, que ya esto parece que poquito a poco también se va animando y ya tendremos oportunidad de hacer algo más grande entre todos. Pues estupendo, Álvaro. Pues nada, yo este fin de semana concretamente, personalmente creo que voy a estar fuera, pero os deseo el mayor éxito ese fin de semana. Y bueno, Tamara, que te he dejado para el final conscientemente, ¿eh? Que no te creas tú que te he dejado ahí por casualidad. A ver, Tamara, bueno, cuéntanos. Yo me siento muy chiquitita aquí, porque estas personas son unos referentes para mí, en realidad, y me siento muy pequeña. Bueno, pero las nuevas generaciones son el futuro, ¿eh? A ver, cuéntanos, venga. Bueno, yo empiezo escenario. Bueno, yo empiezo en realidad a hacer teatro con Emilio Flor. Él era mi profesor y me dice, ¿tú qué cantas? Pues vente, que vamos a hacer un musical. Y así empezó todo. Y así me voy yo, empiezo en Balbo, con El Cíclope, mi primera obra. Entonces, yo empecé a la edad de 17 años, yo empecé bastante tarde, la verdad. Y nada, y me gustó, me llevé sus años en Balbo y decidí pues irme a Sevilla a estudiar arte dramático sí o sí, porque me encantaba. Por circunstancias de la vida, pues termino lo que sea, me vuelvo y veo que, bueno, que cada uno tiene su grupo de teatro hecho, hay varios grupos y tal. Y necesitaba hacer teatro sí o sí. Entonces me surge el curso de juventud todos los veranos, dirigido por Vido, dirigido por Eva, y a eso que me apunto, y cuando terminamos en septiembre así, decimos unas cuantas, oye, ¿y si seguimos con esto? Y así empezó la cosa. Y si seguimos con esto, porque claro, nos llevamos todo el invierno sin hacer nada. Y así empezó, nos reuníamos en plan, vamos a hacer microteatro, vamos a hacer poesía, vamos a actuar en
en asociaciones de vecinos, en peñas, y así empezó un poquito todo, hasta que en 2013, así, empieza a tener nombre, se me crea a mí, creo yo, un nombre así de la nada, digo, mira, escenario, y así se me ocurre, y digo, mira, me gusta. Y ya entonces pues empezamos a adaptar obras de teatro y a movernos un poco, ¿no? Eso fue de un grupo de amigas, en realidad, un grupo de compañeras que nos empieza a gustar y un amigo y otro amigo y tal y tal. Y empiezo a adaptar obras y empiezo a leerme obras, empiezo a modificarlas y a ponerlas un poquito más simbólicas porque no me gustaba el hecho de que fuera tal y como ya está escrita, sino no me gustaba adaptarla, me gustaba darle otro enfoque diferente, ¿no? Más simbólico. Que lo diferenciara un poquito de lo normal, ¿no? Del teatro que se veía tan normal, tan realista. Y total, que voy avanzando poquito a poco y hay un parón en 2017, hay un parón grande y reactivamos el grupo con gente muy, muy joven. Y lo hacemos formal. Un grupo de amigas que firmamos asociación y creamos una asociación teatral sin ánimo de lucro. Y a esto que empezamos a escribir nuestras propias obras ya. Ya de por sí empezamos a escribir nuestras propias obras, empezamos a adaptar también algunas y ya fuimos con el recorrido y todo lo que tenemos es, casi todo lo que tenemos es creación propia. Obras propias nuestras. A mí me gusta, a la hora de poner el escenario, no me gusta tener un texto y ponerlo en el escenario. No, a mí me gusta ser muy simbólica, muy diferente, ¿no? Mis niños, porque ahora digo yo mis niños, porque en realidad tienen unas edades de entre más o menos 12, 13 años aproximadamente, hasta los 18, 19. Bueno, hay alguno mayor, ¿sabes? Pero más o menos ellos aprenden un poco de todo, aprenden a tocar monólogos, tocan sobre todo mucha improvisación, porque les enseño que arriba del escenario hay que sacar al compañero cuando se queda pillado, hay que improvisar, hay sobre todo mucha improvisación, tocan y aprenden. Intento siempre que cada vez que hacemos una actuación o está próxima a una actuación, pues tengamos como un curso antes para adaptarnos un poquito al personaje y experimentar un poco la profundidad de conocer los personajes, ¿no? Y de que ellos mismos creen cada personaje. Esto ha evolucionado tanto es que ahora ya no soy yo la única encargada de escribir y de dirigir, sino que ya, bueno, ellos también están tocando un poquito las cosas y tal, y ya están dirigiendo, van escribiendo. Empezamos con los microteatros. Fíjate, fue una tontería en realidad porque empezamos a escribir obras de microteatro y a empezar a ir a concursos de microteatro o simplemente actuar en bares y actuar en cositas que nos gustaban. Y eso, y prácticamente así estamos un poquito evolucionando. Obviamente ha habido un parón y ahora estamos intentando retomar un poquito la cosa. Y bueno, ahí vamos. Oye, Tamara, ¿y cómo es trabajar con un grupo de distintas edades? Pues la verdad es que es bastante cómodo y te digo por qué. Cuando son personas muy, muy adultas o adultas en realidad, tienen su trabajo aparte y es más difícil venir a los ensayos. Pero cuando son niños, en realidad, yo soy como una figura muy tajante. Tenéis que venir a los ensayos, tenéis que respetaros, Entonces, son bastante manejables en ese aspecto. Y ellos mismos, además, he tenido muchos problemas en cuanto hay personas que vienen al grupo y no entienden la importancia que tiene el trabajo en equipo. Y es que es importante para sacar cualquier cosa de teatro.
Y yo les enseño eso desde el primer día. Persona que no haga eso, persona que no va a durar más de 2 días ¿sabes? Haciendo cualquier cosa prácticamente. Entonces, para mí ellos son muy cómodos. Además, yo creo que les estoy inculcando, ¿se dice? Les estoy enseñando pues que amen esto, que amen el teatro, como a mí me lo han enseñado. Y yo sigo amando cada día y cada día lo amaré más. Es parte de mi vida. Qué guay. Bueno, ahora que ha dicho Tamara lo de seguir amando el teatro cada día, ¿qué es lo que pasa en el puerto, señores y señoras? ¿Qué es lo que ocurre en el puerto que parece que le estamos dejando de amar el teatro cada día un poquito más? A ver, yo quiero contar con vuestras opiniones, porque que es verdad que cuando yo, por ejemplo, ¿no? Mi caso personal, yo tuve una época más activa con el tema del teatro, que fue mi época evidentemente de Balbo. Después sí que es cierto que hice muchos talleres, de hecho hice uno con Adri en el Teatro Municipal también en su momento. Y después he participado en el mundo del teatro, pero ya no digamos como actriz, como bien dice Manolo, ¿sabe? Como ayudante de producción y al fin y al cabo, bueno, hasta yo digamos manejar mi propio taller de teatro, mi propio grupo. Pero sí que es cierto que llega un punto cuando tú dejas un poco, te sales de ese prisma en el que tú dejas de ser, digamos, el protagonista, entiéndase protagonista por el actor, ¿no? Por el actor, la persona activa. Sales de ese núcleo y tienes un poco que ser la persona que organiza y que dirige, que te das cuenta realmente de la poca oportunidad que hay. Que buscar una actuación, te sales de la muestra educativa, perdón, de la muestra escolar, ¿sabes? Y es muy difícil realmente. Y claro, a mí se me plantea la cosa de decir, ¿por qué? Si es que aquí lo estamos viendo, aquí tenemos una trayectoria, hemos tenido una cantera que ya va desapareciendo. Entonces, yo a mí me gustaría saber si compartís esa opinión, porque oye, a lo mejor solamente cosa mía, pero sobre todo, ¿qué pensáis que está pasando con el tema del teatro, sobre todo amateur? ¿Vale? La cantera, porque el teatro profesional, para mí, siempre creo, además que es un error, introducir en el mismo saco al teatro profesional y al teatro amateur, ¿vale? Pero sobre todo en el teatro amateur, si no hay teatro amateur no hay teatro profesional, eso es así, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la cantera de teatro? A ver, Emilio, que lleva mucho rato escuchando, cuéntanos, como gran creador de cantera de teatro, ¿qué está pasando? Son muchas vivencias, pero se me ocurre decir, por un lado voy a empezar por arriba, las compañías profesionales, pues tienen que darle su sitio, y más en la ciudad, en su pueblo, en el puerto, en este caso a la compañía Carromato. Es decir, personas que han apostado por arriesgar económicamente una pasión, tienen que ser subvencionados, tienen que ser arropados, tienen que ser contratados. A veces es verdad que no encuentran el abrazo de tu tierra. Puede ser aquí, puede ser en otra ciudad, ¿no? Eso de que se triunfa fuera de, ¿no? Después ¿qué es lo que está pasando? La cantera sigue, es decir, yo veo que hay muchos grupos que están dirigidos por ti, que están dirigidos por Tamara, Álvaro, su escuela, es decir, la cantera. Lo que sí es verdad que tú, que trabajas con ilusión para mostrarte en el escenario tu trabajo, necesita que se divulgue. En el puerto encontramos la dificultad de espacios escénicos, es decir, tenemos un teatro que abrir siempre te dicen que vale 3.000 euros. Entonces, quienes somos, entre comillas, grupos aficionados, digo entre comillas y con cierta ironía, que le digamos que no lo abran. Nos lo abren, creo que casi como un favor a veces para la muestra. Bien. Yo creo que hay que recuperar, las canteras salen del teatro como valor educativo. Hay que recuperar los talleres de teatro en los colegios, en los institutos. Yo siempre dije que aquí se pasa por tantas reformas educativas, han sido 40 años de enseñanza,
que han incluido asignaturas que no voy a meter con ellas. X, no sé qué, de género, religión, informática, etcétera. Instrumentos que se pueden hacer en un mes o dos, pero yo siempre dije que para educar bien a un pueblo tú necesitas por la tarde 2 asignaturas básicas, pero para probar, no las Marías. ¿Recordáis EATP? A lo mejor la cual recuerda EATP o alguna de vosotras, no creo que dice EATP, ¿no? ¿Os suena esa asignatura? Que era carpintería, electricidad. Bien. No. Hay que aprender matemáticas, hay que aprender idiomas, hay que aprender lengua. Eso es básico. Hay que aprender una historia no engañada, sino una historia verdadera. Y al alumnado, los institutos tienen que estar abiertos por la tarde, con personal cualificado. No que demos teatro o fotografía un aficionado. No, Emilio Flor, no. 2 asignaturas básicas. Una creativa, como puede ser, en este caso, el ballet, la música, la poesía, el teatro, y otra física manual, es decir, y deportiva. A un alumno tú le dices, mira, o elige un taller deportivo que tienes que aprobar, balonmano, judo, y además elige una creativa, fotografía, teatro. Eso vale mucho dinero, claro, vale mucho dinero, pero se ha creado mucho dinero en otras cosas, en educación. Yo como parto de un teatro que descubro a través de medios didácticos, cuando el latín estaba muerto, decían, pues yo aprendí eso de los muertos que vos matáis gozan de buena salud, ¿no? Y descubro, seguro que también muchos compañeros, el teatro como medio didáctico. Y yo decía, ¿cómo no puede ser una asignatura? O la música, ¿cómo no puede ser una asignatura que ahora la van a quitar? Entonces, como hay tantas personas que queremos asignatura artística, déle usted la posibilidad a un chico desde los 10 años a que en el colegio, no pagando dinero por la tarde, los institutos se cierran por las tardes, ¿verdad? No, y tienen campos de deporte, no los ideales. Es verdad que no tienen piscina ni pista deportiva, pero bueno, Muñoz Seca tiene, Santo Domingo tiene su salón de actos. Hay que crear 2 asignaturas básicas. Una de la creatividad y otra deportiva. A partir de ahí vendrán los monitores de teatro, los monitores de fotografía. Pero no que la oferta educativa del centro, yo como he sido director por muchos años, la AMPA, vamos a dar un taller de fotografía, no sé qué, vamos a dar un taller de no sé cuándo. No, aquí hay que pedir un rendimiento, porque se han creado asignaturas, insisto, que para mí no eran tan necesarias para el cultivo del cuerpo o del espíritu. Eso es el aspecto, y ya intentando resumir tu pregunta, la cantera sigue. Lo que tú no puedes hacer a un chico. Nos está pasando en Balbo, que nos reunimos todos los sábados virtualmente y yo no he visto caras más tristes en los jóvenes. Yo no sé si es el ordenador, pero una tristeza, una indisciplina. En Balbo se pide mucho la disciplina, muchísimo, es decir, la asistencia, sobre todo ha habido directores, que exigían más que yo he sido más benévolo en ese aspecto, que después me he arrepentido, pero la disciplina de sentarte allí y dices, oye, yo no salgo para nada, no, pero tú estás aprendiendo en lo que puedas. Entonces lo que hace falta es que el que elabora algo que es humilde tenga derecho a que sus amigos, su padre, el pueblo lo vea. Luego hay que buscar espacios de representación. En el puerto se ha inaugurado una casa de cultura, ¿verdad? Que es biblioteca ahora, pero tiene un salón de actos precioso, que donde la aulularia se estrenó antes de en Sevilla, un ensayo, el primer ensayo de la aulularia de la universidad se hizo aquí en el puerto, como ensayo. Está el centro cívico, me parece, ¿verdad? Hay un centro cívico aquí por donde yo vivo. En el Molino. Y las asociaciones de vecinos. Entonces, es verdad que todos queremos actuar en el teatro, estamos de acuerdo. Pero se puede actuar en Santo Domingo, poco menos se puede actuar en Muñoz Seca. ¿Cuándo? Las tardes. Es que hay que pagar a un conserje. Bueno, que lo pague educación, que lo pague con convenios municipales. El puerto no tiene dinero, es decir, para abrir el teatro, pero tiene espacios dignos donde Balbo empezó a actuar. Es decir, en Muñoz Seca, allí en el escenario y en Santo Domingo. Y a partir de ahí sí se podría estar continuamente manteniendo la ilusión de los jóvenes. Porque lo decía antes, Manolo es testigo, la cara que me ponen algunos
Me parece que están enfadados. Parece que están muertos los chavales, ¿no? Es un trabajo muy difícil. Mira, aprendí los últimos años investigando cada vez más latín, porque yo tuve muchos errores como profesor al principio, era más filólogo. Yo he disfrutado mucho más que el teatro 16 viajes a Italia, a Roma. Eso sí que era una verdadera escuela de formación, de educación. Entonces, yo creo que hay una palabra clave que la dije en los últimos años en alguna despedida de director. Los romanos surgen de una cultura campesina, agrícola. La República Romana. Esa república que era el Lacio nada más, el Septimonte, los Siete Montes, la unidad de Roma, tenía un vocabulario pequeño. Tenía un vocabulario de 300, 400 palabras concretas. La palabra feliz, que se lo explicaba al grupo el otro día, la palabra feliz en latín, significa, no es feliz, es el que recolecta la cosecha, el que recolecta buena cosecha. Con la cultura urbana, cuando la república se convierte en imperio, el vocabulario latino de concreto se hace abstracto. Entonces el feliz era el que estaba contento porque había cogido buena cosecha, pero ese no era el significado. Y para ser feliz tenemos que ser colegas, que es lo que estamos haciendo hoy. Pascual, cuando era presidente del colectivo teatral portuense, y creo que fue idea de, hizo los café teatro los sábados. No, reuniones de café, ¿cómo se llamaba? Café y teatro. Café y teatro era. Y nos reuníamos todos los sábados a esta experiencia que tú has tenido. Hablar de teatro. Y aquí leía uno, y nos reuníamos con gente de Rota, de Cádiz. Había una movida enorme, pero porque había ilusión de vendernos, de exponer tus ideas. Eso funcionó de maravilla, y creo que fue una idea de Pascual. Duró 2 años aquello del colectivo. Y curiosamente, Emilio, en esa época no teníamos ningún edificio llamado teatro porque estaba quemado. Curiosamente. Pero estaba el moderno, se hacía en el moderno, buscábamos en Santo Domingo. En la bodega del Cortijo. En la bodega del Cortijo. Sí. Pero volviendo y ya termino. Es decir, esto funciona siempre que haya colegas. Colega, yo se lo digo a los de Valvo, no es colega de movida y eso, no. Colega significa significa con. Y te queda lec, L-E-G, ¿no? Bien. De ahí viene del latín, viene legere, el verbo de la tercera. Da, leer. Pero ese es el significado abstracto, no era leer, era lec, el lexema lec significa recoger la cosecha para ser feliz. De ahí viene recolectar. Quítale el re. ¿Qué es colectar? Es coger el fruto con otro al lado, con el colega. Y ese colega, si coge buena cosecha contigo, te hace feliz. Me estoy enrollando un poco y ya termino. Todas estas palabras de significado campesino, el colega, igual que cónyuge. Pascual y su hijo Adri son cónyuges. Ahora, la igualdad de la pareja, chico con chico, chica con chica, me da igual, mito heterosexual. ¿Qué es un cónyuge? Porque muchas parejas fracasan. No el matrimonio, olvidar, porque no son cónyuges. El cónyuge, cuando las 7 aldeas de Roma, era cónyungere, yugo. Los bueyes eran los cónyuges, los que se ponían el yugo y movían la tierra. Con el otro lado, fíjate que todas estas palabras tienen al lado con. En resumen, el cónyuge, el colega, para ser feliz, viene de una cultura popular del pueblo. El teatro surge del pueblo. Y mientras que en el puerto nos consideremos urbanos, el concepto urbano es el que destruye el Imperio Romano, la identidad de donde surge el ser campesino. Mientras que en el puerto solo pensemos que somos urbanos, es decir, ciudad, y no valoramos lo que es las raíces del pueblo, el teatro es el pueblo. El teatro que vale es el espontáneo. Donde se descubre el teatro
no es el teatro, hombre, están las escuelas como lógico y todo, ¿no? Pero el verdadero teatro hay uno que está legalizado, que son los políticos y la iglesia, cualquier iglesia. Los rituales, que son puro teatro, ¿no? Totalmente. La voz, el político que se pone un día traje o otro día, según vaya a un barrio, se va a poner, ¿verdad? Es el teatro legalizado, el político y el religioso, que son los ejes que mueven la vida. Sin embargo, el verdadero teatro es el espontáneo, el pueblo en sus fiestas, el pueblo en compañía, el pueblo recolectando, el pueblo celebrando la vendimia, el pueblo bailando, el pueblo cantando, el pueblo ejecutando, el pueblo. Y eso es lo que yo creo que en el puerto, en muchos sitios, habría que intentar valorar cualquier trabajo que esté hecho con ilusión y compasión. Efectivamente, a lo mejor no es para el Festival de Comedia del Puerto, pero sí tiene derecho a que sus vecinos, los vecinos de la barriada, los vecinos, parecido a la política de barrios, la verdad que han mejorado. Hay que ver los primeros años que se hacían lo de los barrios, que no había luces, que no había sillas, que no había un control para que los niños no gritaran al lado. Eso ha ido mejorando y seguro que Raúl va a tomar interés para que todo mejore. En resumen, ahorita la palabra que quiero decir. La cantera existe. Es verdad que estos 2 años, Balbo, por ejemplo, ¿verdad, Manolo? No hemos podido meter a nadie este año. No. Porque no ha habido curso. Claro. Porque no ha habido. Cantera hay en la escuela que el presidente es Álvaro, ¿no? Pero yo existo, mientras la mejor escuela, respetando a Álvaro, respetando las escuelas donde se forma bien en música, la que hay allí, hay un teatro, hay una fotografía, hay un deporte que se tiene que hacer en la escuela. La escuela no puede ser solo... Mira, el ludus era escuela en latín. Ludus significa juego, ludoteca, ¿no? La escuela era un juego de aprendizaje, mientras que la escuela solo sea matemáticas, lengua, idioma, para que mi niño sea el mejor ingeniero, pero no se transmiten valores. No se transmiten valores, porque el de matemáticas, el de latín, de latín. Sí, es verdad que de vez en cuando te dice género, vamos a respetar. O un curso de sexualidad donde yo le llevo preservativo a los niños y le hablo de... Pero lo que no existe es un verdadero compromiso de educación en el espíritu y en el cuerpo. Entonces tiene que ser un compromiso del político con el enseñante, con la educación. Yo, claro, y de ahí surgirán, mira, en lo de Balbo hay muchos actores y actrices que están por ahí triunfando, pero el mayor triunfo de Balbo es la cantidad de buenos ciudadanos que ha creado Balbo, que a lo mejor son ingenieros. El otro día me encontré uno que está limpiando basura, ahí en la playa de la Puntilla, cuando voy a andar, y estuvo en Balbo. No hizo estudios, pero se me quedó un ciudadano, su familia, sus hijos. Me encuentro, bueno, a gente que ama a su familia o no, o se han separado y recuerdan Balbo y son buenos ciudadanos. Voy a decir un nombre, Juan de, por ejemplo, es decir, los Juan de, ¿verdad? Toda esa gente que tuve en Muñoseca. Bueno, al final no es el teatro, es la educación y de quién depende, pues del político. Y ya centrando en lo que tú me preguntas, sí es verdad, no puede haber cantera si no le abrimos espacio. No tiene por qué ser el teatro. Vamos a abrir, igual que el campo de deporte. Solo hay 3 campos de fútbol en el puerto, una ciudad de 80.000 o 90.000 habitantes. Yo creo que la economía y los impuestos que pagamos se van, en mi opinión, en sueldos demasiado elevados y mucho personal. Esto, y mira que tengo amigos en todos lados. A veces hay que reprimir un poco. Se ha creado un cuerpo en toda la ciudad de lo que se llama la carrera política. La carrera política es una profesión y no es una pasión. Y eso está haciendo que el teatro pues no se potencie en la escuela como formación. Insisto que después están las otras escuelas, pero esas escuelas surgen como sustituto de... Hay que volver al teatro, a la escuela, con los monitores. Es que los monitores, mira, habéis citado a Camaño, pero Pascual fue un monitor, Raúl fue un monitor, Paco Crespo fue un monitor, Pecho fue un monitor, Sara fue una monitora, Tamara fue monitora.
¿Cuántos chavales se han acercado al juego dramático, al juego, y han sido felices? Porque han cosechado formación, trabajo en equipo, no han sido egoístas. Y la sociedad hoy lo que potencia es la lucha por el egoísmo. Bueno, es un peligro darme la palabra. No, pero yo no quería decir nada, pero... No, hombre, hace 10 minutos. Oye, mira, ya en confianza. Cuando Emilio se colaba los domingos por el ensayo y nos contaba todo esto, todo el mundo pensábamos, Emilio, pero lo echaba de menos, Emilio, lo echaba de menos. Lo echaba de menos. Lo que pasa es que Emilio es muy buena gente y Emilio habla impartiendo cátedra cada vez que habla, pero yo no soy tan buena gente como Emilio y sí voy a decir claramente lo que yo pienso de este tema, ¿entiendes? Porque no tenemos políticos a la altura que se merecen los ciudadanos, por lo menos aquí en el puerto de Santa María. Desde mi punto de vista, nosotros hemos tenido muy mala suerte con la clase política que nos ha tocado desde que se instauró la democracia hasta el día de hoy. Es más, podría destacar a uno, quizás, que se interesó realmente por lo que es el mundo de la cultura y potenció el mundo de la cultura, que fue, y lo voy a decir, fue Juan Gómez, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Ese hombre se partió la cara por el tema cultural. Ese hombre fue el que montó el Festival de Teatro de Comedia, dinamizó el mundo cultural aquí en el puerto de Santa María. Y no he encontrado ninguno más, ni uno más. Les importa, y voy a decir una palabrota, les importa un carajo literalmente la cultura. La cultura la quieren ellos exclusivamente para arrimarse a hacerse la foto de turno en el momento determinado. Pero aquí no hay Dios que ayude a la cultura. Es más, si hay que recortar del presupuesto municipal, el primer sitio al que se acude es a la cultura. Educación, que es lo que estamos hablando. Es que es así, es que desgraciadamente es así y es inconcebible, es impresentable que tengamos un teatro ahí y que el teatro no lo podamos disfrutar. O sea, que las salas de ensayo tengamos que estar mendigándolas. Pero, coño, ¿para qué coño quiero yo 4 salas de ensayo ahí que se están mirando los papeles? Que una, ya hace tiempo ya que no subo, una la tenían para temas de reprografía y cosas de este tipo. No sé si seguirá así, pero caray, ¿para qué quiero yo 4 salas de ensayo en un teatro que debería estar abierto desde por la mañana hasta por la noche? Que se gastan el dinero en verdaderas chorradas y no son capaces de poner un bedel o una persona responsable de controlar la entrada y salida de las personas con los horarios determinados para poder tener las salas de ensayo para todo tipo de manifestación cultural, danza, teatro, música. Hombre, por favor. O sea, de verdad que es que no tenemos políticos a las alturas y menos con el tema cultural. Es una pena, pero es así. ¿Qué pasa? Que la Escuela Municipal de Teatro no están. Esa ha sido una cantera extraordinaria de actores, de actrices, que todos los conocemos. Y oye, es que ahora mismo es que les importa un pepino frito, lo digo así de claro, vamos, y no me cansaré de decirlo, les importa un pepino. No hay escuela, no hay nada, no te ayudan a hacer eso. No te estamos pidiendo ni el oro ni el moro, estamos queriendo que parte de nuestros impuestos reviertan en una parte de la ciudadanía que quiere hacer manifestaciones culturales, no solo teatro. Y les da igual, porque eso no da votos. Eso no da votos, que es lo que miran el cortoplacismo para ellos. ¿Entiendes? En vez de mirar a medio y largo plazo, que es cómo se construyen las ciudades. Así que me he quedado tranquilo. Hay una idea que le transmitía a Efraín para el Comité Artístico Portuense, pero que llevo 25 o 30 años. A mí me han tocado muchos partidos políticos, como a vosotras y a vosotros seguro. Pero claro, yo estaba volcado en mi trabajo, en mi viaje a Italia, en la dirección del instituto, y Valvo, ya tenía bastante. Y siempre me llamaban he ido a muchos partidos, a reuniones de cultura. Alguna idea, y les decía siempre la misma. La calle San Bartolomé o la calle Valdés, comprar una bodega. Se ha comprado una para archivos,
¿verdad? Donde están los archivos. Bien. La bodega esa la conozco yo porque era de Carlos Merello, bueno, de la familia. No puedo imaginar las 2 bodegas que hay ahí dentro. Dichas bodegas se comprarían. Vale mucho dinero, claro. Pero igual que se invierte, cuando yo invierte y pagan 10 años o 12 o 15 o al empresario. Hay muchas maneras para comprar, igual que se hace un campo de fútbol. Bien, que han tardado, pero bueno. Tú esa bodega hace compartimentos estancos. Lo que se dice la bodega San José me parece que lo compra un particular. Pues lo compra el gobierno, es decir, el ayuntamiento, con planes con la Junta de Andalucía. Lo exponen bastante bien, no como yo lo expongo. Monta compartimentos estancos, insonorizados. Y ahí monta también un escenario para que ensayen los grupos de música, los pobres, ¿dónde se los pone? ¿Qué nave? ¿Cuánto les cuesta alquilar una nave? El que quiere revelar fotografías, el artesano mayor que quiere enseñar a hacer sillas, las personas mayores artesanas del puerto. Esa bodega vale mucho dinero, pero se compra y tú sacas ahí 30 o 40 compartimentos para teatro, para creatividad. Bueno, y te lo da a cambio el ciudadano. No, yo te voy a pedir una prestación. Usted 2 veces al año, 3, desde el vapor, igual que existe en la Ribera del Marijo, que se puso de moda aquella época que erais niños, hasta el Paseo Tejada, la Ribera de la Cultura. La Ribera de la Cultura. Y paras el tráfico. Y que de la vuelta no se para otras cosas. Sí. Y 4 veces en el año, cambio de estaciones, Navidad. Los Boy Scouts que no tienen sitio y se le presta un local. Usted va a enseñar a los niños a hacer nudos. El equipo de baloncesto que no tiene no sé cuánto, no sé qué. Usted va a montar allí baloncesto a 3, a los niños, los papás, de comprar las patatas fritas en el celu, en el parque, después va a llevar a los niños. Los grupos de teatro, los títeres, los saltimbanquis, las telas, los artesanos, las sillas que puedan vender su producto. Y al final, en el paseo marítimo, en la puntilla, en ese aparcamiento, que es donde yo creo que hay que hacer un auditorio de verano de verdad, que vale muy poco dinero. Un auditorio de verano vale muy poco dinero. Una grada, bien estudiados los vientos, y se hace un auditorio ahí y mete a los conjuntos en cada 200 metros y venga, no hay que esperar que haya un ciclo de rock. Y eso es una ciudad viva. ¿Vale dinero? No, yo te presto. A Irene le presto una sala, pero Irene, tú te comprometes a actuar gratis para el pueblo, pues 2 o 3 veces. Y al final, a las compañías profesionales, pues se les paga, que a veces contratan a otras personas que ofrecen, y sería una avenida de la cultura. Pero lo que dice Manolo, ¿qué dinero vale eso? Pues Emilio, perdona que te interrumpa. Nosotros, aparte de que cuando presentamos no sé si sabéis, pero presentamos una moción al Pleno, precisamente para el tema de implicar, digamos, de sentar una base de implicación por parte de la política hacia la cultura en el puerto. Por supuesto, la propuesta que tú diste, Efraín, que nosotros la estudiamos y tal, la pusimos en valor en esa moción, pero, aparte de que ya comentarlo, pero yo, hablando tú de lo que cuesta un alquiler, de las bodegas y tal, no solamente es una bodega, es que existen bodegas del propio ayuntamiento, ¿sabes? Estaríamos hablando de una reforma de una bodega pública. Segundo, no hace mucho... No voy a decir el nombre porque está feo, pero no hace mucho, hablando en una reunión, nos dijeron, estábamos el comité reunido en la Consejería de Cultura, nos dijeron que la cultura lo que tenemos que ser son más rocieros, que tendríamos que ser más rocieros para poder solicitar todas esas cosas que estamos pidiendo, ¿sabes? Y yo en ese momento, la verdad que es que no me sentó mal, pero dije, ¿de qué va? Pero es que es verdad, tío, es que tenemos que ser los más frikis de lo nuestro, porque es que si no, no se llega a nada, pero a nada. Irene, en el momento en que haya un político que se mueva en el mundo cultural, le guste el mundo de la cultura y sea un apasionado de esto, en ese momento nos enteraremos nosotros de que va a haber presupuesto para casi todo. Porque es que
Pero es que aquí los que están puestos porque hay que poner a uno o a una y punto. Es que es así. O sea, porque es que esto pasa en todos los niveles de la vida. El que le gusta una cosa es el que lo mueve. Si te gusta el cine, pues vamos a tener cine hasta la parada 14 trenes, ¿entiendes? Pero si no te gusta el teatro, pues el teatro se va a quedar ahí tiradito. O sea, que es así. Sí, es así. Pero en todo, para todo. O sea, no solo con el teatro, sino con cualquier actividad que vayas a hacer. Como no haya una persona ahí que verdaderamente le entusiasme lo que está haciendo y que no vaya a hacer, como decía Emilio antes, carrera política, no sale nada. Les da igual, ya te digo. Miran el cortoplacismo, el que dentro de 4 años tienen que volver a salir y ya está. O tienen que promocionar y punto. Pero lo demás pasa, vamos, ya te digo. Oye, yo estoy, Manolo. No. De hecho, iba a dar palabra a vosotros. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Pero no solamente me limito a criticar a los políticos. Es decir, evidentemente los políticos son muy culpables porque no llegan sin un proyecto. Es decir, son nombrados porque es el que pasaba por ahí, se lo ponen y ya está. Pero aparte de eso, hay más gente implicada en la cultura, y hablo del ayuntamiento. Es decir, hay una serie de gestores que tienen que promocionar y fomentar la cultura. Y también nos encontramos ahí una barrera. Antes hablaba Emilio, por ejemplo, de las subvenciones a la compañía profesional. Nosotros no queremos subvenciones nunca, ¿verdad? Prácticamente no hemos pedido subvenciones. En esta época de crisis sí necesitamos una ayuda, porque evidentemente la compañía tiene unos gastos y tiene que seguir subsistiendo. Porque ahora mismo somos una empresa zombie. La empresa sigue en pie, pero no produce ni maneja. Entonces, en esta época sí es verdad que alguna ayuda económica necesitaríamos. Pero cuando todo se normalice, lo que queremos es trabajar. Y lo que queremos es que cuente con nosotros. Y lo que queremos es que aquí en el puerto se nos reconozca el trabajo, pero contratando nuestro trabajo. Exactamente. Eso es lo que queremos. Y aparte, y ya solamente lo que quiero decir es que el gran problema es que no hay un proyecto a largo plazo de cultura. Es lo que dice Manolo, que aquí son cortoplacistas. Evidentemente, salvo la temporada y fuera, pero no hay verdaderamente un proyecto cultural a largo plazo donde se implique también a las compañías profesionales, no locales, pero sobre todo también a las compañías aficionadas al amateur. Es decir, deben tener espacio para ensayo, debe tener sitio donde representarse, ¿vale? Que el teatro es caro abrirlo, muy bien, pero antes se actuaba, como dice Emilio, en los institutos, en el Alfonso X el Sabio, en la antigua Casa de la Cultura. Es decir, hay que habilitar espacios y hay que buscar los recursos, y no solamente económicos, los recursos para poderlos hacer, para que las inquietudes de todos los grupos tengan cabida, tanto aficionados como escolares como profesionales, todos. Y a lo mejor no hace falta tanto dinero ni unos cachets tan altos para traer compañía de fuera. Yo creo que con menos dinero se puede hacer bien. Pero hay que tener un proyecto, hay que decir. A mí me gustaría saber qué proyecto de futuro, de aquí a 4 años, tiene el puerto cultural, tiene el ayuntamiento, tiene el político o la delegación. ¿Qué proyecto tiene? Porque verdaderamente el único proyecto que poner una programación trimestral en el teatro, hacer una exposición, vamos a ver, es que todo eso tiene que abarcar mucho más. Tiene que ir a mucho más, tiene que ir, como dice, a los grupos musicales, al que tenga inquietudes fotográficas. Vamos a ver. Yo lo que hablaba Emilio antes de lo de la ribera de la cultura y demás, yo esa idea también la estuve tanteando, la estuve hablando, pero vamos, para nada. Pero sí hace tiempo, hace algunos años ya, que en la Diputación de Cádiz se hizo un plan de actuación cultural a largo plazo. Lo que pasa es que luego hubo un cambio político y eso se paralizó, y donde yo propuse también eso. Yo concretamente no lo de las bodegas, yo propuse una serie de naves donde las naves tuviesen un escenario principal, una sala principal, pero tuviese distintos locales para grupos de música, grupos de teatro, actividades culturales, donde cada grupo, cada eso, que quisiera tener su espacio, pagar un alquiler simbólico para mantenimiento del espacio y que se pudiera trabajar y se pudiera estar. Entonces, Diputación, esa idea
lo incluyó dentro del plan provincial para la cultura. Y además iba a hacer una nave, o sea, el proyecto era hacer una nave aquí en la bahía, otra nave por la zona del Estrecho, una en el campo de Gibraltar y otra en la zona de la sierra. Y ese era el proyecto que había. Lo que pasa es, claro, hubo un cambio político, ¿verdad? Pero el plan fue a la papelera. Se acabó. Pero que son cosas que sí, que a lo mejor un ayuntamiento con un plan, con un proyecto, se puede buscar recursos, aunque el ayuntamiento no tenga, puede buscar recursos a niveles provinciales, a niveles autonómicos, para llevar a cabo eso. Lo que hay que tener es un proyecto y tener una idea clara de qué es lo que se quiere. Y yo creo que ahí es donde se peca. Yo estoy harto de encontrarnos cada vez que vamos a entrevistarnos con un concejal de fuera, voy a hablar de fuera, que aquí también, que lo primero que te dice, yo soy nuevo en esto. Yo lo que digan mis técnicos. Digo. Coño, entonces, ¿para qué te presentas? ¿Tú para qué coges un cargo de este tipo? Si no tienes un proyecto, no tienes una idea, no quieres poner... No, yo lo que me digan. ¿Leche? Es que eso no es muy fácil, eso es lo fácil. No tienes ni pero lo que me digan los demás. No tienen ni programa electoral. No, ya, claro. Es verdad. Es que, pero lo amplío a todo el mundo, o sea, que no me centro en nadie en concreto, porque es que en realidad, yo también amplío todo. Tú lo estás viviendo más, lo vives más porque habéis tenido que tocar por muchos sitios y habéis visto de todos los colores, ¿entiendes? Y en todos los colores os vais a encontrar con temas de estas características. Y también hay que decirlo, hay sitios donde miman la cultura y te da una rabia, Quillo, te da una envidia, que cuando tú vas por ahí fuera y tú ves cómo te tratan a ti, y dices, coño, y en mi pueblo, en mi ciudad, ¿por qué me maltratan tanto? Y llego a un sitio y me ponen de maravilla en un sitio, me tratan, sencillamente me tratan como a una persona normal, coño, como tú tratas a alguien que llega a tu casa de visita, nada Totalmente. Más. No quieres otra cosa, yo no quiero ni el oro ni el moro, quiero que me traten bien, que no me maltraten, vamos, en definitiva. Pero majo, es que... O peor, Manolo, no que me maltraten, que ninguneen. Eso, también. Es peor incluso por maltrato. Sí, porque es que además te encabronas, ¿entiendes? Entonces, en fin. Te encabrona y te cansa, porque el tema está en que llega un punto en el que cuando uno va con esa idea, que consigue hablar con el personal de turno y le plasma con toda su ilusión, y siempre uno que va a presentar algo siempre va de buena, ¿no? Porque evidentemente tú estás presentando algo que te ha hecho ilusión hacer, que tal y no, y incluso te muestras flexible, ¿sabes? Decir, bueno, a ver, que esto podemos organizarlo, podemos adaptarlo. Y después que te va encontrando con una puerta, se cierra, no, vente a la otra, se cierra, llega un punto y dices tú, mira, ese ya... Irene, ahora te voy a decir, voy a dejar aparte un poco también el tema político, de gestión y a nivel institucional, y sí os voy a pedir a los jóvenes, que no os canséis, que trabajéis, que estéis juntos, que trabajéis unidos, cada uno en su estilo, en su grupo, en lo que quiera, pero coordinando los trabajos. Eso es muy importante. Eso fue un triunfo del colectivo teatral portuense en aquella época. Sí, nosotros nos unimos todos los grupos, y no solamente los grupos del puerto, bueno, en el puerto había entonces 6 grupos y se organizaron los cafeteatros, pero se organizaron muestras de teatro de nivel anual que traíamos grupos de fuera de... Actuábamos nosotros, los del puerto, los que teníamos entonces a lo mejor un espectáculo, el que no tenía espectáculo no representaba, pero invitábamos a otros grupos de la provincia y venía aquí y los financiábamos nosotros, porque incluso en la primera se pidió una subvención que me acuerdo que fueron la Diputación de 50.000 pesetas o algo así, no recuerdo, y dijo Emilio, es que para esa mierda no merece la pena rellenar un papel. Anda que les den morcilla. Es que es verdad. Y no se cogió ese dinero. Y lo financiábamos nosotros con nuestro propio trabajo, con nuestras propias representaciones. Y con la taquilla lo que se le hacía, se le pagaba a los grupos que venían de fuera. Eso hacíamos. Que nos encontrábamos burocracia. Bueno, y nos buscábamos si en Alfonso X el Sabio se hizo un año, se hizo otro año en el Salón Moderno. Otro año no había, el Salón Moderno lo cerraron y nos fuimos al Cortijo, a las bodegas del Cortijo. Es decir, y entregábamos recursos que no nos cansábamos. Unas distinciones que se entregaban, ¿verdad? Dentro exactamente, del los premios de teatro que invitábamos. Los premios de teatro. Y después lo bueno que teníamos también en ese aspecto, que era el colectivo teatral
Complutense, pero teníamos colaboración con todo, como hemos dicho. Traíamos grupos de la provincia, pero es que además colaborábamos con ellos. Es decir, con Teatro de Chiclana, con Almanza de Cádiz, y nos prestábamos material. Y ellos salían, tenían una actuación y les faltaban 3 focos, me llamaban, oye, Pascual, tú tienes foco, y si yo necesitaba 2 torres, oye, Fali, un torre, que no sé qué, no sé cuánto, y nos íbamos, y hacíamos que esto funcionara, sin recursos, pero hacíamos que funcionara entre todos. Y eso pido, aunque no haya proyectos a nivel institucional o los políticos, ¿no? Esto, pero que no os canséis y que trabajéis. Claro. Que luchéis por ello, vamos. Vamos de acuerdo. En ello estamos, Pascual, en ello estamos, de verdad. En ello estamos, sí. Algo sé por Adrián. En ello estamos. El teatro es... Oye, pero mira, sí que os digo una cosa, ¿eh? Las cosas, evidentemente los tiempos cambian, evolucionan, pero hay que reconocer, creo yo, que es que por mucho que suene raro, cuanto más se institucionaliza y cuanto más se normativizan las cosas, más difícil cuesta hacerlas. Y ahora mismo estamos en un punto en el que hacer cualquier cosa, ¿eh? Eso que estás diciendo de coordinar, de financiar, de hacer una taquilla, eso no vamos a hablar tema COVID porque evidentemente esto es un paréntesis. Pero esto es que ahora mismo poderse se puede hacer. Vamos, segurísimo. Pero no se tiene esa libertad. A ver, no tienes esa libertad de decir, porque es que ahora para todo, de verdad, si siempre han contado, es decir, si las cosas antes costaban trabajo, ahora cuestan de otra manera, pero cuestan, ¿sabes? Pero siempre ha costado, porque mira, Sí, te voy a contar los inicios. Los inicios de Jaramago, a nosotros actuábamos y nos íbamos a una verbena chiclana, nos contrataba una chiclana y actuábamos entre Espinete y la chirigota del... qué sé. Ahí actuamos el teatro y nosotros en el escenario cogíamos a los niños y los apartábamos. O nos íbamos a un pueblo de la sierra y donde nos ponían unos tableros encima de un abrevadero en una cuadra y ya actuábamos. O en el suelo en una plaza. Es decir, en un salón, en un centro juvenil donde el techo es igual que una habitación. Y ahí actuábamos y acoplábamos la escenografía y actuábamos ahí. Es decir, nunca ha sido fácil. No, perdona, no estoy diciendo eso ni mucho menos. Estoy diciendo que es que antes, es decir, aunque se hicieran las cosas en esas condiciones, pero se hacían. Pero es que ahora no puedes hacer eso en esas condiciones. Tienes que tener una condición que esté normativa, que esté normativizada, entonces no se hace. Y es como, bueno, pero si yo quiero actuar en esa cuadra, coño, ¿por qué no me dejas actuar en esa cuadra? Pues no, porque pito, porque flauta, porque no sé qué. A eso me refiero. No que se haya sido más fácil, sino que es que ahora es diferente. Y no se tiene tanta libertad. Pues hay que buscar la llave. Hay que buscar una llave. Hay que dar con esa llave. Mira, el Axioma Teatro de Almería empezó a hacer teatro de calle porque en Almería no había teatros. Y ellos querían hacer teatro y empezaron, bueno, como no hay teatro, hacemos la calle. Es decir, ellos buscaron su fórmula para hacer, ¿no? Entonces, hay que buscar la llave, hay que buscar los recursos. Nosotros nos pasaba igual, vamos, en ese aspecto. Nosotros, con 2 telitas y 2 cañizos, pues, nos movíamos por donde podíamos. Y en la paquetera, en el coche nuestro, metiendo los tiestos con los niños, con esto. Claro. Sí. Que sí es verdad que ahora en cuestión de medidas, por ejemplo, medidas de seguridad, te ponen pegas para cualquier espacio que tiene que ser salida de emergencia, que es la iluminación, que es verdad. Pero hay que buscar la llave. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí. Por eso te digo que en ello estamos. Lo que pasa que es verdad que te encuentras, que es lo que te digo, que una va con la facilidad en su mente. La facilidad me refiero a que yo lo visualizo todo. Digo, pero si esto es muy fácil, si esto nada más que tiene que darte un permiso a la persona correspondiente, si es que nada más que tiene que llegar y convencer a esa persona. Tú piensas, ¿no? Y tienes que te das cuenta de que después no es así. Es que no es así. Entonces, a mí me da mucha pena, Irene, cuando he visto que habéis ido a tener reuniones en la concejalía, ¿no? En esto, con los que os habéis reunido. Y me da pena y te digo por qué. Porque es que lo que os están contando ahora ya nos
Ya lo han contado ustedes. Ya nos lo contaban a nosotros. Yo, hay veces que me han dado ganas de saltar y de deciros, chiquillas, no quereros nada porque es que os están dando coba, literalmente. O sea, que es así, porque es que eso mismo que ustedes os he visto yo muchas veces que habéis puesto ahí en el grupo, que tal. Digo, Dios mío, mi vida, pero si esto es lo mismo que me estaban contando en hace 25 años en cuanto a eso. Otra cosa son ya los métodos que hay ahora y como dice Pascual, ¿no? Que dice Pascual, que hay que buscar la llave por otro lado. Pero es que no han cambiado, ellos no han cambiado el rol. Tiene que venir una revolución o una debacle o algo para que esto dé la vuelta donde tenga que darla, ¿entiendes? Porque vamos, es tremendo, vamos. Bueno, Álvaro, ¿qué me cuentas? Que me gustaría decir, que no quiero que nos vayamos sin saber la opinión de todos. Esto lo hemos pasado todos, ¿no? Todos tenemos claro que es un proyecto, todos sabemos que hay mucha cultura teatral y no solo teatral, sino artística en el puerto, y todos vamos con nuestros proyectos al político que esté en ese momento, o al partido que esté en ese momento, gobernando la ciudad. Todos nos reciben con los brazos abiertos, todos se echan fotos con nosotros, todos nos cuentan la misma cosa que nos contaban hace 50 años y ahí nos quedamos. Y adiós, muy bueno, te tienes que buscar otra salida y otra llave, ¿no? En nuestro caso montamos la asociación para recuperar esas escuelas municipales, intentar recuperar esa unión, ¿no? Ese tipo de teatro para de cantera, para que llegara a los institutos, a los centros educativos, y a partir de ahí pues trabajar cosas, trabajar proyectos, todos los grupos en conjunto con las instituciones, que era lo suyo. Pues todo se quedó en el aire, todo se quedó igual. Nosotros tampoco estamos muy de acuerdo, igual estoy con Pascual, eso de la subvención, ¿no? Estar subvencionado, porque eso te obliga, ¿no? Te obliga y parece ser que eres de. Entonces, creemos que las cosas se pueden hacer ya hoy en día, que se han modernizado. Gracias a eso, gracias a ese no compromiso de los políticos, ni con la cultura del puerto, todo lo que ellos crearon se diluyó un poco en el tiempo, ¿no? Se fue, cada uno tiró por su lado y surgieron grupos nuevos, pero hasta ese momento, ¿no? Que pues el Comité Artístico Portuense, la Asociación de Artes Escénicas, que estamos empezando un poquito a unirnos y a hacer cosas en conjunto. Creo que eso es lo positivo, eso es lo que ellos nos están diciendo, que hagamos, que sigamos trabajando por todas esas cosas y por construir eso en el puerto, pero que es necesario que haya un compromiso ya real y continuo, porque todos sabemos que hay sitios, todos sabemos ya los centros cívicos, el Gran Teatro del Puerto, bodegas, tal. Los sitios están, la gente que trabajamos por ellos estamos. Entonces no estamos pidiendo no estamos mendigando. Creo que nos podemos tratar simplemente como si hacemos equiparación como el deporte. El deporte tiene sus instalaciones, tiene sus pequeñas colaboraciones, subvenciones, ayuda, lo que sea. Está constituido, está reglamentado todo, y así se nos debe de tratar al mundo cultural en el puerto. Creo que no debería pasar ya mucho tiempo que nos tomen en serio, un poco en serio, y que nos abran esas puertas para dejarnos trabajar y nada más, que no vamos a saltar a nadie ni vamos a pedir que nos den el presupuesto que se gasten en el teatro de comedia, ¿no? Para nosotros tampoco, sino que haya una equidad y que se reparta y que haya confianza, ¿no? Y un compromiso. Y bueno, si ellos no hacen esperando que llegue el momento de que alguien se preocupe por ello, pues seguiremos trabajando todo por ello, seguro, porque nuestra pasión es lo que nos gusta y sabemos que es un beneficio para todo, ¿no? El pueblo, ¿no? Decía Emilio, el pueblo. Y pronto, por favor, si no, pues allá vamos nosotros, ¿eh? Tamara, cuéntanos. Bueno, eso yo siempre he tenido trabas con el ayuntamiento, o sea, no es algo nuevo, desde el principio, desde muy, muy el principio. De hecho, yo entré en el Festival de Teatro Portuense por el hecho de una compañera que hacía teatro conmigo en Balbo, y ella estaba por ahí trabajando, haciendo las prácticas y tal, y entonces empezó a hablarle de escenario, ¿sabes? Porque si no, ni me lo podía pensar.
ni actuar en el teatro, ¿no? Obviamente he tenido muchos problemas para tener un lugar de ensayo, aparte de actuar, ¿no? Y bueno, ya hablando contigo surgió un poco la creación del Comité Artístico Portuense, en realidad, y de hecho de que no nos toman para nada en serio, de que, bueno, y de que esto es, yo espero que la unión entre nosotros sea el comienzo de algo bueno, en realidad, de que saquemos algo, en realidad, porque aquí hay mucha cultura y poco se aprecia, por lo menos por la gente que dirige ahora mismo, ¿sabes? Y creo que Hombre, hay que valorar. Yo creo que algo bueno vamos a sacar, pero yo realmente voy a ser sincera. Yo lo que quería era reuniros para saber cuándo nos vamos a manifestar todos juntos. Esa era realmente la pregunta que yo quería, el objetivo de esta reunión. No, en serio. A mí me da mucha pena tener que ir despidiendo esta conversación, lo que pasa que, bueno, ya van cerca de 2 horitas de conversación, ya tenemos hambre, ganas de cenar y sobre todo que, bueno, que al final esto es algo que también pretendemos que tenga una función de difusión, nunca mejor dicho, y evidentemente estamos ahora mismo en una era en la que o me pones un vídeo de 10 minutos o no lo voy a ver. Entonces, no nos va a ver mucha gente, lo digo ya. Pero sí que creo que es muy necesario hablar de esto, ¿sabes? Ya no solamente del día del teatro, porque sea el Día Mundial del Teatro, sino creo que es muy necesario hablar de la cultura. Y por eso también creo que es muy necesaria recuperar esa unión, ese colegueo que decía Emilio, ¿sabes? El volver a ser colega. ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo todos tenemos el mismo pensamiento, pero desde un punto de vista diferente, ¿sabes? Desde lo que decía Álvaro, ¿sabes? Del tema de que cada uno, sí, sabemos que existimos, cada uno está a su rollo, a su rol, pero el hecho de saber que existas no significa que colabore contigo, ¿sabes? Te respeto, pero no colaboro. Entonces, recuperar eso un poco creo que es muy clave para tener esa llave que decía Pascual, de en cierto modo hacer más presión o tener más fuerza a la hora de decir, oye, mira, que esto ya va tocando. Esto ya va tocando. Y las mismas excusas desde hace 35 años ya se acabó. Que voy a tener que esperar a que te jubile para que me digan otros las mismas excusas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo simplemente quería agradeceros de verdad por vuestro tiempo y por vuestra enseñanza e invitaros a volver a hablar de cultura muy pronto entre todos nosotros. Irene, perdóname, yo antes de despedirnos, me gustaría tener un recuerdo en un día como el de hoy del Festival de Teatro, del Día Mundial del Teatro para los que han estado antes que nosotros, ¿no? Para Paco Teja, para Emilio Flor, que lo tenemos aquí, para Pascual y Adrián, que lo tenemos aquí, para Antonio Caña, para Enrique Miranda, padre e hijo, para Manolo Barba, para José Manuel Pecho, para Paco Crespo, para Pepe Ojeda, para Enrique Atalaya, para Marlene Rosso, para Federico Arjona, para Manolo Albert, para Lola Teja, para José Antonio Andrade, para Milagros Arena, para Pepe Sevilla, para Antonio Noriega, Juan Villarreal, Antonio Sánchez y tantos más. Y desde aquí de verdad que un gratísimo recuerdo para ellos. Manolo, tú tienes una lista apuntada ahí, ¿a que sí? No, yo la tengo en la cabeza porque con todos he trabajado. Por supuesto. Claro que sí, Manolo, muchas gracias, claro que sí. Pues nada, chicos, por mi parte eso, volver a agradeceros y que espero que nos veamos muy pronto. De verdad, de vernos de verdad. Que seáis felices recolectando. Eso, a ver, aquí estamos sembrando, Emilio, aquí estamos sembrando. Buena cosecha, que es cultura, y la verdad, nosotros somos aficionados y bien, pero me causa tristeza que una compañía tan importante como es la de Adri, porque no esté considerada en momentos de crisis cuando se hablan de ayuda a sectores que son necesarios, pero a lo mejor el sector suyo está un poco olvidado, ¿no? Es decir, los grandes directores de cine pues piden subvenciones para sus películas, piden para su crisis, pero y los que han surgido desde la raíz de un pueblo que han llevado cultura por toda Europa, no hay
una ayuda que se merecen para que se mantengan, porque es que si no se suicidan es porque es joven. Es decir, porque la apuesta profesional y económica, nosotros apostamos tiempo. Claro. Pero ellos apuestan vida, ellos apuestan, dependen de... Entonces yo creo que se merece, me imagino que en todas las ciudades tendrán esta misma crisis, pero lo que es ya la cultura profesional de gran nivel, seguro que les darán la que está a un grado medio, que están considerados más que en tu tierra, algún día, pues verdad que a lo mejor la consideración está por darle la categoría de la contratación justa. Y a veces pues no... Yo creo que en el puerto nos volcamos con alguien, mucho con algunos, y a otros los olvidamos dentro del mundo profesional, ¿no? Dentro del mundo profesional. Y no, ¿se considera quizá teatro menor? No, es un teatro mucho más importante, porque volvemos a lo mismo. No es un sitio muy elevado, sino que va al pueblo, a la fiesta, al pueblo, a la fiesta. Nada, deseamos a todos mucho éxito, que pase esta crisis, que seamos felices, que volvamos a conectar, pero ahora es difícil conectar con esto de hay una tristeza de vernos nada más que virtualmente. A lo mejor se les van a recuperar los cafés teatro algún día, ¿eh? Iremos allí con nuestro bastón Pascual y yo ahí. No me acuerdo, y con el Alzheimer un poquito ahí, pero te deseamos mucho éxito a la escuela, deseamos mucho éxito a Adri, que no se desanime, y que si podemos nosotros empujar para que ellos tiren hacia arriba, pues el aplauso, ¿eh? Y que cuente con nosotros, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Emilio, Tamara, Álvaro, Adrián y Pascual, Manolo. Venga, me alegro de veros. En otoño buscaremos un bar para tomar café. Venga. Sí, por favor. Y que Un abrazo virtual para todos. Eso, un abrazo. que sigan los profesores, visto que no hay una asignatura de cultura, pero que exija al profesorado que se implique más en exigir los monitores de teatro, los monitores de fotografía, que no tengan que ser las AMPA, sino que la creatividad tiene que surgir desde el centro educativo. Yo soy un peligro, como tenga que hablar. Gracias. Adiós. Hasta luego.